Todavía veo la grupa de su caballo precediéndome. El gesto tranquilizador de su mano antes de la embestida. La confianza de su talle erguido sobre la montura. En tanto que él vivió, no asistía a más asedios ni combates que a los que él dirigía. Mi historia es una acotación menuda de la suya. Con mi padre se acabaron los grandes caballeros, los hombres de frontera, inmensurables, hechos al riesgo y a la soledad, hechos a jugarse la vida a un trance cada día. La vida de los grandes caballeros se mide en proezas y hazañas, en batallas y en guerras. Los grandes héroes transcurren la historia más allá de la vida terrenal, tan frágil y perecedera. Su vida queda plasmada en su fama, que es un tipo de vida temporal, por la cual no solo les hará ser recordados, sino que será la causa por la que ganan el cielo, es decir, la vida eterna. Porque al igual que los buenos religiosos lo ganan con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Pero más allá de ese pensamiento medieval por el cual la vida en el mundo terrenal es un mero paso frente a la vida eterna, encontramos un autor como Jorge Manrique, uno de los mayores poetas de la tradición hispana, y que al igual que autores como Fernando de Rojas o Diego de San Pedro, ha pasado a la historia principalmente por una obra, que en su caso es Coplas a la muerte de su padre, en la que se terminó inmortalizando. Porque siendo sinceros, si no hubiese sido por las coplas, Manrique simplemente habría sido un poeta más de cancionero, con muy buenos poemas eso sí, pero sepultado entre las cientos de páginas de los cancioneros, repletas de exquisitos y difíciles poemas propios de la vida refinada a la que aspiraban los señores, sin nada más que decir ni aportar que juegos que solo reemplazan la sabiduría por elocuencia y que tenían como fin último la ostentación y el ligar. Por ello la obra de Manrique es especialmente innovadora, pese a que sus temas tengan una fuerte raíz medieval, el Ubisún, Lanza de la Muerte, también a sus antecedentes inmediatos que son Ferrar Sánchez de Talavera, Santillana o Gómez Manrique, pero lo que la diferencia de ellos es que él habla de la muerte sin incurrir en lo macabro, dándole un estilo sosegado, ágil y simple, alejado de la retórica tan compleja de autores como Juan de Mena o Santillana. Este y más factores que lo acercan al Renacimiento han hecho que su figura sea imborrable en la tradición hispana, pero antes de continuar en profundidad, vamos a hablar de su vida. ¿Quién fue? ¿Dónde vivió? ¿Su signo del zodiaco? ¿Quién fue Ascensi y por qué lo acusó y condenó? Etcétera. De Jorge Manrique hay mucho que no conocemos. Se dice que nació en 1440, aunque alguna teoría como la de Domingo de Henares dice que nació en 1434. Se desconoce el lugar, aunque se contemplan Paredes de Nava, un municipio de Palencia, o Segura de la Sierra en Jaén, de donde su padre era comendador. Tampoco se sabe el día de su nacimiento, aunque hay alguna teoría que lo sitúa el 23 de abril, ya que Jorge no era un nombre habitual en la corona de Castilla. Y como el 23 de abril es San Jorge, dicen que su nombre viene de la tradición de poner el nombre en el salto en el que cayese el nacimiento. Aunque esto puede estar vinculado, más posiblemente, a las relaciones de Rodrigo Manrique con los infantes de Aragón, reino cuyo patrón es San Jorge. Pero bueno, pertenece a una de las familias castellanas más ilustres de su tiempo, la casa de los Manrique de Lara. Su padre fue Rodrigo Manrique, un noble guerrero, maestre de la Orden de Santiago, hijo menor del adelantado Pedro Manrique de Lara y hermano del poeta y dramaturgo Gómez Manrique. Su madre fue Mencia de Figueroa, hija de Gómez I Suárez de Figueroa, que fue un rico hombre castellano. Ella por su parte fue instruida en un ambiente cortesano y culto, influido por grandes poetas como su primo Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana. Junto a Rodrigo tuvieron 7 hijos antes de que Mencía muriese, aun cuando Manrique era un niño. Rodrigo se volvió a casar 2 veces más, primero con Beatriz de Guzmán, con la que no obtuvo descendencia, y posteriormente con Elvira de Castañeda Menenses, con la que tendría otros 3 hijos, y con cuya hermana terminaría casándose Jorge Manrique. Es decir, que ya no solo podemos decir que Rodrigo y Jorge Manrique son los partícipes de una de las mayores obras de la literatura universal, sino que también lo son de un 2x2 histórico. De su infancia no sabemos más, aparte de que estudió humanidades y se armó en las tareas militares propias de un castellano de su tiempo. En el terreno militar, su primera aparición fue junto a su hermano mayor Pedro Manrique, en la toma de Montizón en 1467, localidad de la que terminaría siendo comendador. Posteriormente, en 1470, luchó en Alcázar de San Juan contra los hombres de Pedro Girón por el control de la Orden del Hospital. A su vez, en ese mismo año se teoriza que pudo casarse con Guiomar. En los próximos años no dejó de guerrear y de conseguir fama y prestigio. Peleó en Sabiote en 1473, en el sitio de Canales en 1474, en la conquista de Alcaraz y en la toma de Ciudad Real, ambos en 1475. Rodrigo junto a Jorge se enrolan en las tropas del bando de Isabel y Fernando en la guerra de sucesión castellana contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Juntos levantaron el asedio que habían puesto Auclés, Juan de Pacheco y el arzobispo de Toledo en 1476.
mismo año en el que moriría su padre el 11 de noviembre por una úlcera facial. Posteriormente, en 1477, ayudó a sus parientes benavides en la lucha contra el conde de Cabra, que gobernaba en Baeza en nombre de los reyes, pero fue derrotado, acusado de desacato y preso. Tras su liberación colgó un cartel de desafío al más puro estilo medieval contra quien se atreviese a sostener la acusación. Esto terminó con los reyes declarándole al plazo de 30 días libre y con su fama y nombre restituido. Tras la muerte de su padre y la pérdida del título de la Orden de Santiago, se estima que se produjeron las coplas. Los años siguientes a la muerte de Rodrigo Manrique empezó a actuar por cuenta propia como capitán de la hermandad en el Reino de Toledo. El 30 de septiembre de 1478, junto a Ruiz de Alarcón, se encomendó a hostigar la frontera norte del Marquesado de Villena, en la actual provincia de Cuenca, entre las fortalezas de Alarcón, Belmonte y el castillo García Muñoz, donde se dice que fue a morir en una contienda contra el caudillo del ejército del Marqués de Villena, Pedro de Baeza, el 24 de abril, según el obituario Duclés, donde fue enterrado a los pies de la sepultura de su padre. Unos meses después acabó la Guerra de Sucesión Castellana en septiembre. La producción literaria de Manrique es corta, pero no por ello menos interesante. Consta de 49 poemas, apenas 2.300 versos, recogidos principalmente en el Cancionero General. Aún así, no podemos asegurar con precisión que esto fue todo lo que escribió. En sus ropas, a su vez, ya muerto, se encontró el comienzo de un poema moral que dejó inconcluso y que posteriormente continuó Rodrigo Osorio. Dentro de su obra poética podemos diferenciar sus poemas en tres principales temas: poesía amorosa, burlesca y moral. Y una cosa más, antes de meternos a hablar de su poesía en profundidad, es bien cierto que antes dije que Manrique, si no hubiera sido por las coplas, solo habría sido un poeta de cancionero más, lo cual no es del todo cierto, porque aunque las coplas son el principal motivo del estudio de la obra de Manrique, este estudio no solo debe limitarse a un solo poema de su obra, ya que este posee poemas que han significado grandes innovaciones a los poetas de su tiempo, pero estos poemas han cobrado importancia no por sí mismos, sino por la estela de interés que han dejado las coplas. Es decir, tradicionalmente el estudio de las coplas ha eclipsado el resto de poemas, pero debido al gran interés de las coplas se ha estudiado mejor el resto de su poemario. Como ya habíamos hablado, la obra completa de Manrique se divide en 49 poemas, de los cuales 44 de estos son de poesía amorosa. Lo cual tiene bastante sentido porque sigue la corriente de la poesía del 400, que proviene del Ars Amandi de Ovidio y que se transforma en el amor cortés al verse impregnado de la gran influencia del cristianismo durante la Edad Media. Manrique recibe una gran tradición ya formada en un entorno único. El reino de Castilla en el siglo XV da lugar a obras como Cárcel de Amor, El héroe enamorado de Amadís y la obra cumbre del siglo, La Celestina. En un ambiente tan explotado como este, Manrique da una visión del amor que, aunque no sea rompedora, es original frente a las grandes poetas de su siglo que le anteceden, Juan de Mena y el Marqués de Santillana, ya muertos cuando él era un adolescente. Manrique se diferencia de estos al dejar atrás formas tan latinizantes como las que usaba Mena, o un mayor gusto por el arte menor frente al Marqués de Santillana, que principalmente lo digo porque se dedicó a cultivar el soneto en castellano, pero tiene perfectamente poemas en arte menor. Una de las características más importantes de Manrique es su estilo. Cualquiera que lea ya no solo a Santillana o Mena, porque de estos hemos hablado antes, sino a Fernán Pérez de Guzmán, Juan de la Encina o Gómez Manrique, por decir algunos, cualquiera verá que Manrique no se adscribe a esa complicada retórica de la que incluso fardan los poetas cortesanos. Manrique posee en general en su poesía un estilo simple y sencillo, pero muy cuidado, propio de un gran poeta que no necesita entruncar el lenguaje para acabar diciendo nada. Él consigue simplificar las formas dadas en su tradición, debido a que esta simplificación responde a una necesidad. La poesía cortesana ante el siglo XV se queda atascada en una repetición de temas que acabarían siendo tópicos que solo servirían de soporte en el que depositar complicados lítotes, alegorías, circunloquios, antanaclasis, políptotons, paranomasias, etc. La poesía vista más como una cualidad de todo buen cortesano, en vez de un medio con el que expresar algo nuevo. Manrique cultiva una poesía de arte menor basada en la repetición y en los juegos de palabras ingeniosos de estética conceptista. Esto es muy visible en sus canciones, poemas de tradición galaico-portuguesa que se habían mezclado con el catalán provenzal, pero no habían gozado de popularidad en los poetas anteriores a Manrique. Es por ello que Manrique terminó de consolidar su forma con una sola vuelta, la introducción del estribillo, la exclusividad del octosílabo y el uso de formas conceptistas. Por citar algunos ejemplos tenemos los poemas Es muerte escondida o Quien no estuviera en presencia, que son mis favoritos. Respecto a la alegoría, esta es usada en la poesía manriqueña para representar rasgos de los sentimientos, como puede ocurrir en Castillo de Amor,
un poema en el que la alegoría del castillo es usada para representar al propio enamorado, lo cual es muy interesante porque al contrario del tópico medieval donde el enamorado está escalando la torre o castillo para llegar a la dama, en esta ocasión no, es el propio amor el que se trata de acceder a la persona que se refugia en él. Esto va bastante ligado a la propia concepción del amor que se da en la poesía de Manrique, y de la que hablé en un pequeño borrador para realizar una reseña en clase. Que en mi caso era de un tema libre, encuadrado en la poesía del siglo XV. Por mi parte elegí hablar de las metáforas bélicas implícitas en la poesía manriqueña. Como bien hemos dicho y hemos podido observar en su biografía, Manrique fue un hombre más de armas que de letras. Un claro señor que, al igual que los hombres ilustres de su linaje, practica la guerra más que por profesionalismo, por la necesidad esencial para la conservación del señorío. Sin embargo, a diferencia del noble medieval, tanto Manrique como su tío tienen a las letras en mayor consideración. Seguramente Manrique, aunque tenga un desarrollado gusto por la poesía, no habría renunciado a las armas, debido al gran ejemplo de su padre como caballero de la Orden de Santiago. Además, que seguramente su poesía no gozaría de la misma calidad, ya que el pensamiento de Manrique va muy ligado al enfrentamiento directo con la vida, de una manera osada y valiente, al igual que en una batalla. Aún así, en la vida de un caballero medieval, las actividades militares requerían mucho tiempo que podían dedicar al cultivo de las letras, como le escribe Gómez Manrique a Pedro Mendoza en un poema. Pero bueno, esta doble realidad hace que su literatura esté precisamente repleta de metáforas bélicas, y que para entenderla debemos de comprender que Manrique ve la vida como un camino de contiendas y batallas a las que debes enfrentarte de la mejor manera para ganar el vivir, ganar la vida eterna. Y si os suena esta filosofía de vida es precisamente porque es estoicismo, un estoicismo heredado de la figura del gran pensador romano Séneca, que nació en la península ibérica y que le flipaba a esta gente. De esto hemos hablado al comienzo del vídeo, cuando nos referimos a los grandes caballeros que ganan el cielo al enfrentarse a los moros, una visión propia de la Reconquista, y precisamente escogida de las coplas, específicamente de la 36 y 37. Este camino tan difícil de contiendas y batallas está perfectamente ejemplificado en un poema que Jorge Manrique dedica a la fortuna, la cual retrata como engañosa, ya que muda su compañía, misma forma en que retrata el engaño de la famosa copla 13. En el poema de la fortuna, Manrique ve a esta como un enemigo del que debes armarte y luchar, buscando una venganza contra los golpes y heridas que da la fortuna. Por ello, al final del poema, Manrique le declara la guerra a esta, enfrentándose a la vida directamente. Pero bueno, relacionando esta visión tan bélica de la vida con su producción principal, que es la poesía amorosa, encontramos unos motivos recurrentes como el vencer y la victoria. Estos motivos son formas que no están muy alejadas del vocabulario de la poesía, impregnada del amor cortés, y vienen a significar lo mismo. El amor es una fuerza que no se puede vencer, como explicaría en el poema diciendo qué cosa es amor. Un poema muy peculiar, ya que es una de las primeras manifestaciones del tipo de poema tan característico por la sucesión de opositia y paradoja, que tanto influirá a poetas como Camões en su poema Amor é un fogo que arde sin se ver, o Quevedo en el poema Es hielo abrasador, es fuego helado, que está basado en el anterior. Y ya no yéndonos a autores tan lejanos, esta muestra de petrarquismo lírico es de las primeras que hay en literatura castellana, e influirá en autores inmediatos, posteriores, como pueden ser Guevara, Costana y un poco más tarde a Garcilaso. Pero nos estamos desviando del poema. Diciendo qué cosa es amor, muestra que el amor es una fuerza que no se puede vencer, y que te hace quedar perdido, como ocurre en el poema, es llaga mortal. Mientras tanto, la figura de la victoria es equiparable a la del galardón. Es equiparable a estar junto a la amada, como ocurre en el poema Quien tanto veros desea, en el que para el poeta el veros es una victoria, aún incluso por encima de la muerte, ya que al igual que en el poema Cada vez que mi memoria, el poeta expresa que el servir a la amada le quita las penas, le devuelve su gloria, sus servicios son victoria, victoria que le hace feliz. Estas metáforas de vencer y victoria ejemplifican en Manrique una concepción del amor como la lucha en la que el amor se enfrenta al enamorado con resultados negativos casi siempre para el enamorado. Por ello se debe cuidar de enamorarse, como ocurre en Castillo de Amor y Amor Escalador, en donde alegóricamente el enamorado es una fortaleza con multitud de defensas, pero aún si las defensas fallan y caes en las manos del enemigo amor, las victorias pasarán a ser poder estar al servicio de la amada, amor cortés, puro y duro.
Y ahora que ya hemos terminado de hablar de su lírica amorosa, voy a tomarme la libertad de saltarme la poesía burlesca e ir con las coplas a la muerte de su padre, su mayor obra. Al igual que ocurre con la poesía amorosa, nada nace de la nada, lo que me lleva a una frase muy ejemplificadora: nihil novum sub sole, es decir, nada nuevo bajo el sol. Frase que viene de la Biblia latina, la Vulgata, del primer capítulo de Eclesiastés, que precisamente es muy ilustrativo para el tema en que nos incumbe. El tema de la muerte es antiquísimo y sigue una larga tradición, al igual que el del amor. Varios son los factores que han formado el complejo cultural alrededor de la muerte. Entre estos tenemos el comienzo del Eclesiastés, que dice: vanidad de vanidades, dijo el Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Junto al también motivo bíblico, el ubi sunt, ¿dónde están? Estos dos conceptos se entremezclaron y retroalimentaron en meditaciones acerca de la fugacidad de la vida. Una vida tan corta y miserable, llena de dolor, en la que solo nos queda observar impasibles cómo el paso del tiempo se nos escapa entre las manos sin poder hacer nada. El tópico del Contemplum Mundi, un tópico que precisamente llevó a un desprecio por la vida terrenal, que terminó siendo vista como un mero paso anterior a la vida eterna, la consideración nostálgica que se desarrolla en el siglo XIII, en que todo pasa, y la muerte es la salvación que nos dirige a la eternidad, que se resume en la podredumbre de la materia frente al halo luminoso de la vida beata. Pero esto no duraría para siempre. A partir del siglo XIV, el aumento en la calidad de vida transformó el espectro de muerte salvadora, a muerte verduga. Como expresa Juan Ruiz en la cuaderna 1550 del libro de Buen Amor: non places a ninguno, a ti con todos place. Con quien mata y muere y con quien fiere malfase. Toda cosa bien fecha, tu maso la desfase. No han cosa que nazca que tu res no enlace. Este atributo de Verduga le atribuyó cualidades físicas que la llevaron a la personificación del esqueleto que porta la guadaña, con la que nos encontraremos el blanco día cuando bailemos la danza de la muerte, danza que hace iguales a los que vimos por las manos y a los ricos. Esta muerte alejada de la salvación se veía como injusta, lo que llevó al auge de la elegía, el auge de un lamento por los que dejan de estar. Estos temas estuvieron tan presentes hasta el punto de que se terminaron por convertir en un motivo artístico que podemos ver en los grabados de Wellmund, centrándonos más en la literatura española, en la obra anónima La danza general de la muerte, o en un fragmento del libro del Buen Amor del que acabamos de hablar, en el que Juan Ruiz es el protagonista del exagerado funeral que da a su trataconventos. Pero bueno, lo más importante de la tradición de la muerte que saca a la palestra es que le ocurre lo mismo que la del amor. Manrique podría perfectamente haberse estancado en los mismos temas, sin innovar. Sin embargo, revolucionó el tema sin salirse de los materiales que le dieron sus antecedentes más cercanos, y los dotó de nuevos valores máximos. Precisamente lo que hace de manera excepcional Manrique, al igual que ocurre con cualquier poeta, es la visión individual que convierte los temas universales en nuevas perspectivas. La magnitud de la obra de Manrique recae en un poeta totalmente impregnado del significado de la muerte. Solo frente al cadáver aún caliente de su padre, que le conmociona de tal manera, podemos ver su sentimiento actual, en el que todo escapa, plasma el paso del tiempo, en el que las grandes historias del pasado pierden importancia frente a la muerte presente. Como dice Menéndez Pidal, las coplas hablan de algo vivo, de algo que todavía conmueve las fibras del alma. Manrique no echará de menos la belleza perdida de Helena, ni cualesquiera de los motivos del mundo antiguo tan repetidos. Echará de menos algo que ha pertenecido a su vida, algo no muy lejano, que era una realidad palpable y ahora solo memoria. La visión de la muerte pasa de estar personificada a formar parte de la vida, un paso a la vida eterna del cristianismo y a la vida de la fama que vence incluso a la muerte mediante la memoria de los grandes hechos que transcurren en la tierra más allá de nuestras vidas. Es por este motivo por el que las coplas acaban con que aunque la vida perdió, de sonos harto consuelo en su memoria, y por lo que el epitafio de Rodrigo cobra sentido: aquí yace el hombre que vivo queda su nombre, porque acaso hay mayor prueba de estar vivo que el hecho de que tras 500 años aún se siga hablando de ti. Con esto ya podemos decir que Jesús G. Maestro tenía razón cuando dijo que nos sobrevivirán a todos nosotros. ¿Qué coño de una función social? ¿Qué coño del autor ha muerto? Si Cervantes está más vivo que Dios. Y pues claro que sí, Cervantes, Shakespeare, Homero, Goethe, Manrique están más vivos que nunca. Esta es la mayor respuesta que se puede dar al ubi sunt, el hic sunt. ¿Dónde están? Pues están aquí, en memoria, legado, escrituras, fama, la verdadera vida eterna mientras la humanidad exista. Pero bueno, vamos a hablar de las coplas, que son el motivo que nos atañe. Cualquiera que haya estudiado las coplas normalmente sigue el esquema tripartita, por el cual la obra está dividida pues en tres partes.
que primero hablan de unas reflexiones filosóficas universales seguidas de la ejemplificación de los hechos y de la exaltación de la figura de Rodrigo Manrique. Un claro planteamiento deductivo que da mucho valor estético y profundidad, más que nada porque lo hace atrayente cual noticia de periódico que desarrolla un contexto antes de entrar en materia. Para comenzar, en las primeras coplas están presentes, al igual que en un sermón, el tópico del Contemplum Mundi y el itinerario de salvación. De aquí lo primero que nos interesa es el significado de la palabra recuerde, del mítico comienzo: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. En el que la palabra recuerde, más que significar del original recordari, que es volver a pasar por el corazón, viene a decir vuelve en sí, espabilate, amiga, date cuenta y despierta para que puedas contemplar el paso fugaz de la vida. Este recurso en especial es muy ilustrativo, ya que nos indica cómo las distracciones del mundo nos alejan de la realidad, al igual que les puede suceder a los nobles tan inmersos en los poemas, la caza, las justas, las cortes, etc. Y además es lo mismo que le ocurre a la poesía de Manrique, ya que consigue mayor profundidad cuando despierta al morir su padre, que le hace una realidad tan real y tan escondida. Pero bueno, siguiendo con el análisis del poema, cabe señalar un pequeño matiz de interpretación en la primera copla. Cuando dice cualquier tiempo pasado fue mejor, aquí realmente no se refiere literalmente a que el pasado era mejor, sino más bien a que ver las cosas cuando ya son pasadas es mejor, una diferencia bien sutil. Siguiendo con el poema tenemos la gran y conocida metáfora: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Una metáfora barra símil muy curiosa, porque en la poesía del medievo no eran muy utilizadas, a diferencia de la prosidiáctica. Libros como Los Milagros de Berceo o El Conde Lucanor usaban más este recurso que la poesía. Era un recurso usado hasta ese momento en predicadores orientados al vulgo. Hoy en día esta metáfora ha traspasado el paso del tiempo y las clases sociales, convirtiéndose de dominio público, y una de las grandes metáforas de la tradición hispana, que a su vez se relaciona con el tópico del Homo Viator, del que vamos a hablar en breves. Pero antes vamos a pasar con la cuarta copla, que es una invocación en toda regla, un recurso usado para anteponer la verdad cristiana acogiéndose a la poesía religiosa y rechazando las musas y dioses paganos. Ahora bien, el tópico del Homo Viator, el clásico tópico El camino de la vida, tan usado en poetas desde Dante hasta Machado, de la tradición tanto pagana como cristiana. Y este tópico claramente está dividido en dos vertientes. Una es muy libre y mega guay, pero muy pagana, y claramente no estamos hablando de algo así si hablamos de un poeta cristiano del siglo XV. La otra es más determinista, y tiene todo el sentido del mundo que el camino esté prefijado hasta cierto punto, ya que existe el libre albedrío en la mayoría de las ramas de la religión cristiana. Como dice el Eclesiastés, capítulo 11, versículos del 5 al 8. Los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento, o como la forma en que el espíritu se infunda en el cuerpo del niño aún en el vientre de la madre. Persevera en él, siembra, pues no sabes cuál semilla germinará. Quizá germinen todas, maravilloso es estar vivo. El que llega muy anciano regocíjese cada día de su vida, pero recuerde también que la eternidad es mucho más larga y que comparado con todo ella, todo lo de este mundo es vano. Y pues nada, otra vez la misma idea reforzada, vanidad de vanidades, la tierra, viva el cielo. Y por lo demás el camino de Dios es incierto, y si no que se lo digan a Jesús. Básicamente estas coplas de la invocación vienen a decirnos esto. El poema prosigue con el retrato de la rancia decadencia, de aquel gran linaje de la nobleza que fueron los godos, ese gran linaje que ya no vale nada. Ahora sus territorios están ocupados y su nombre es olvidado, olvidado como lo seremos todos. Muestra también la pérdida de la belleza en la senectud y cómo le sigue la muerte tan de cerca que no es más que un arrabal inmediato, otra metáfora preciosa que al igual que los ríos tiene la misma intención. Terminamos viendo el final, la vida se deshace como una niebla, como un sueño que es el morir, soñar eternamente. El poema sigue mediante un enlace en las coplas 14 y 15, en las que se representan grandes emperadores, papas, reyes y prelados, que vemos en escrituras ya pasadas, hoy muertos y enterrados, como los pobres pastores de ganados. Este es el tópico, omnia morsa equats, otro tópico de muy larga tradición latina y muy popular en el medievo que usa Manrique en varias ocasiones, como anteriormente en allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Pero ahora Manrique revoluciona su significado, porque no habla de las grandes historias lejanas de troyanos o romanos, sino lo de ayer, que también es olvidado como aquello. Este motivo, esta gran reflexión nos lleva a un organizado y pausado desfile, a una verdadera procesión de figuras ilustres, que nos presentan de manera excepcional con todas sus ropas, sus ornamentos, sus atributos y riquezas, que ya no valen nada, y por los que pregunta a la muerte, di muerte, ¿dónde los escondes y transpones? Estas coplas, estas reflexiones revelan que la grandeza del mundo es inútil, al igual que ofrecer resistencia ante la muerte. A continuación, de manera jerarquizada, escucharemos la marcha fúnebre que nos acompañará con el ritmo tan característico y sentencioso que impregna las coplas. El desfile comenzará con el rey Don Juan y los infantes de Aragón. La sangre real seguía de su heredero, Enrique IV y Alfonso.
El desfile seguirá con don Álvaro de Luna, del que no se nos habla explícitamente, pero entendemos que es él por el contexto, al igual que los dos maestres, que son el Marqués de Villena, Juan de Pachico, que es el de la Orden de Santiago, y Pedro de Girón, que era el de Calatrava. La procesión durará 9 coplas, hasta que desemboque en el hombre más importante de la misma. Es el turno de Rodrigo Manrique, que cierra el círculo de la obra, que va más allá de ser un simple poema. Es un monumento a la memoria, que cumple su objetivo sin exhibir el dolor de su hijo, ni caer en las formas tópicas tan repetidas. Para finalizar el poema, Manrique tomará una exaltación heroica, apenas expresiva como hizo con el resto de personajes ilustres. Contará las hazañas y las virtudes, retratará a Rodrigo como el modelo del buen caballero, que gana el cielo por su valor y sus batallas a la vez que gana la fama. Para el final del poema se interrumpe el clímax con la aparición de la muerte, que dialoga con su víctima de una manera natural, alejada de la espectacularidad que tenían las danzas macabras, y a contraposición a esta muerte no se le describe ni personifica, es decir, no contribuye a aumentar la teatralidad de sus contemporáneos, ni a la macabra situación que es sustituida por una muerte que tranquilamente toca la puerta y con voz solemne habla con Rodrigo. Quien ve en ese momento los estados mundanales, las tres vidas, y en específico se refuerza la vida de la fama que ha ganado en vida. Es así como el poema cierra, brindándonos el consuelo del gran hombre que llevó una vida ejemplar y ahora acepta la muerte, permaneciendo entre nosotros a través del recuerdo. Este es el gran valor de la obra de Manrique. Es una obra que acerca a la realidad, una obra que señaló una dirección en la que nadie estaba mirando y que sirvió de horizonte de expectativas para los autores que le siguieron. Y para ello solo tuvo que recoger unas formas tradicionales, para darles una unidad y coherencia que rompa completamente con los clichés y pastiches de la tradición medieval, al igual que harían obras como Cárcel de Amor o La Celestina con el tópico del amor. Antes de acabar quería dar una pequeña explicación de por qué este vídeo, que realmente no tiene mucho misterio. Aparte desde que hace años pensaba en el tema de hacer vídeos de YouTube y todo eso, este vídeo viene más motivado por otros factores. El primero es que recuerdo que en un rato muerto entre clases, hablando con uno de estos amigos que en el futuro trataré de colega en el ámbito de la investigación, hice una broma ridiculizando un poco la obra de Manrique con una frase que decía algo así como: Manrique es famoso porque un día se enteró de que la gente se muere e hizo un poema, o algo por el estilo, no me acuerdo bien. Otro motivo era un amigo que me regaló una edición de las coplas que compró en un mercadillo de segunda mano pensando en mí. Este amigo dice algo así como que odia la poesía, a lo que yo le dije que le señalaría algunos poemas de la obra de Manrique que me parecerían dignos de leerse y que juzgase por sí mismo. El tiempo corre y aunque era algo fácil, realmente no era algo muy difícil, no lo llegué a hacer. Posteriormente esa edición de las coplas, dado que yo ya tengo otras, se la regalé a un amigo, que terminó rompiéndola, rompió la portada porque es un bruto y no cuida los libros. Sin embargo, él sí que disfrutó mucho leyendo a Manrique, al igual que yo y otros amigos. La principal razón fue otro amigo que me dijo: he leído las coplas, pero no sé lo que la gente ve en ellas para que les gusten tanto. Claro, ahí pensé, bueno, ya que no tengo nada que hacer este verano, hago un vídeo de Manrique y su obra, que aparte de ayudar a esas personas mostrando un análisis más profundo, así hago algo que me ocupe el tiempo. Y pues nada, aquí estoy, el tercer día de escribir el guión. Ahora me toca grabar y editar, que es una pesadez, pero bueno. Por fin hago un vídeo de literatura en el que puedo hablar de algo que resulte interesante para las 4 personas que dediquen mi tiempo a escucharse, o que dediquen su tiempo a escucharme. Pero da igual. Ha estado chulo. Ahora me queda despedir el vídeo con las típicas despedidas y todo eso. Sígueme si quieres que haga más vídeos de literatura, activa la campanita y pido disculpas si me he equivocado en algo porque, como dice Juan Ruiz en el libro del buen amor, quien mucho fabla yerra, díselo derecho. O como dice mi madre, quien tiene boca se equivoca. Muchas gracias por ver.